Muy bien, el día de hoy vamos a continuar entonces con el Evangelio de San Juan y ya nos toca entrar al capítulo 4, ¿sí? Así que vamos a buscar en nuestras Biblias el texto de hoy que está en Juan, el capítulo 4, por favor. Hemos ido haciendo un recorrido por los primeros 3 capítulos y hoy nos toca entrar al capítulo 4. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Como ya hemos dicho, si a su lado tienen alguna persona que está por primera vez y no tiene una Biblia, vamos a compartir la Biblia, de modo que todos podamos leer la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarme. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis.
Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre bendito, rogamos tu misericordia, Señor, y tu bendición sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú al mirar, Señor, nuestro interior, tengas, Señor, a bien derramar tu gracia, Señor, porque solamente tu gracia hace que nuestros ojos de la fe se abran y puedan contemplarte y puedan entender, Señor, cuál es el camino que tienes para nosotros. Señor, en esta mañana estamos aquí, Dios, y queremos oír tu voz en nuestros corazones, Señor, que tú nos llames, que tú nos hables, Padre. Queremos una palabra tuya, Señor, revelada, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Haznos mirarte y contemplarte y escucharte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, yo creo que esta historia no es la primera vez la primera vez que vamos a tratar acerca de ella, porque realmente aquí hay una múltiple enseñanza. Cuando hemos hablado acerca de lo que es la adoración, hemos tratado esta historia, pero hoy queremos darle otro enfoque que tiene que ver con Jesús y su capacidad para transformar corazones. Y es muy importante para entender esta historia comprender el contexto histórico, es decir, ¿por qué es tan extraño que Jesús hable con esta mujer? ¿Por qué sus discípulos se sorprenden que Él estuviese hablando con esta mujer? ¿Por qué esta mujer se sorprende a su vez que Jesús le dirija la palabra? Y entonces, algunas de estas apreciaciones están en el propio texto bíblico para hacernos entender qué es lo que está ahí ocurriendo. En primer lugar, ahí el texto nos dice que Jesús tuvo que abandonar Judea, donde estaba bautizando, para dirigirse a Galilea. Entonces, Judea está en el extremo sur de Palestina y Galilea está en el extremo norte. Entonces, ya se notaba que el ministerio de Jesús estaba adquiriendo mucha relevancia, tanto así que los fariseos, los enemigos, ¿no es cierto?, de Jesús, a lo largo de los evangelios, los enemigos de Jesús ya estaban murmurando acerca del ministerio de Jesús. Y entonces Él se ve en la necesidad de detener su ministerio en Judea y entonces ir a Galilea para continuar. Es decir, ve que allí está emergiendo cierto peligro y entonces decide ir y continuar el ministerio en Galilea. Pero para ir de Judea a Galilea había varios caminos. Uno de ellos, y era el que los judíos preferían no hacer, era cruzar directamente por Samaria. Otro era bordear Samaria, y entonces para llegar al lado norte. ¿Por qué los judíos preferían el segundo o el tercero, la tercera ruta, que también podría darse por mar, y no la primera, que era la más directa y la más corta? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque judíos y samaritanos se odiaban a muerte. Entre ellos habían habido guerras tan crueles que no se podían perdonar y no se podían reconciliar. Los samaritanos eran en realidad una especie de judíos mezclados con otras naciones, y eso para el judío era algo imperdonable. O sea, hubiese sido preferible que fuesen gentiles antes que ser judío mezclado con sangre de otras naciones. Y entonces a tal grado había llegado la rivalidad que en una oportunidad los judíos habían quemado el templo que los samaritanos habían levantado, y entonces era una relación absolutamente rota, una relación donde no había perdón. Y entonces ningún judío quería hablar con un samaritano, y menos aún atravesar su territorio. Entonces la rivalidad era una mezcla de cuestiones raciales, políticas y religiosas. Y en verdad, si hay algo que ha dividido mucho la humanidad, no solamente son las cuestiones, ustedes saben, ideológicas o políticas, sino también la religión. La religión ha llegado a ser a veces algo tan cruel
que lo que ha provocado más bien es que las personas rechacen todo tipo de religión y a veces rechazan al propio Jesús, que no es una religión, sino vino a traernos una relación con Dios. Y entonces el Señor, en la conversación con la samaritana, va a tirar y va a derrumbar todas estas murallas que se han levantado entre esas dos naciones. Y por supuesto también es un mensaje para nosotros en este tiempo que estamos tan divididos y tan llenos de murallas. Porque la muralla que nosotros levantamos a veces no solamente tiene que ver con cuestiones políticas, religiosas, sino aún familiares. O sea, hay familias que están totalmente divididas, totalmente distanciadas, a tal punto que no hay reconciliación. Los judíos y los samaritanos en realidad eran primos, pero se odiaban, pero no se hablaban, pero no se podían ver. Habían peleado tantas veces que parecía que el perdón no existía. Y entonces Jesús, el Hijo de Dios, decide atravesar Samaria. Y atravesando Samaria, derribar todas esas murallas absurdas de separación que hay entre los seres humanos. Porque el Evangelio no ha venido a dividir, sino ha venido a unir. Porque es el amor de Dios derramado en los corazones de los seres humanos. No importa el trasfondo que uno tuviese. Y entonces dice aquí que el Señor, cansado del camino, se sienta junto al pozo de Jacob mientras sus discípulos van a la aldea a comprar. Ninguno de sus discípulos se atrevía a decirle por qué estaban atravesando Samaria, por el respeto que le tenían, pero al parecer ya era el mediodía y entonces, levantándose ellos muy tempranos y siendo el viaje muy largo, ya era hora de comer. Y entonces Jesús, dice aquí, cansado del camino, se sienta ahí al lado del pozo y sus discípulos van a comprar la comida. Y esto es muy significativo porque hay que preguntarse por qué es que Jesús está fatigado. Porque entendemos que tanto Él como sus discípulos han hecho esta larga caminata, pero sus discípulos no están fatigados. Ellos tienen fuerza aún para ir y comprar, ir a la aldea. Jesús sí está fatigado. Y cada detalle que pone Juan tiene una razón de ser, porque siendo palabra de Dios quiere llevarnos a la reflexión. Jesús se le encuentra aquí agotado y fatigado, y muchas veces vamos a verle al Señor, por ejemplo, durmiendo mientras otros están despiertos. Y entonces los estudiosos de la Biblia nos dicen que usualmente pasaba con Jesús como con aquellas personas que tienen una gran sensibilidad espiritual. Es decir, van percibiendo sufrimientos, dolores, quebrantamientos de los demás, y entonces tienden a cargar eso sobre sus hombros y entonces padecer de todo tipo de debilidad en su propio cuerpo. Y Jesús es así. O sea, el que se imagina a Jesús como un hombre corpulento, muy fuerte y capaz de resistir todo tipo de pena de la gente se equivoca. Jesús realmente tiene esa capacidad de absorber el dolor de todos. Y entonces Jesús está fatigado. Jesús sabe que está atravesando por una nación que está quebrantada por el dolor de tantos y tantos años de distanciamiento, y Jesús sufre ese dolor. Jesús lo siente. O sea, Jesús no es indiferente a mi pena. Jesús no es indiferente a mi angustia, y Jesús no es indiferente a mis conflictos. Jesús los carga sobre sus hombros, los carga, los lleva. Y entonces Él está agotado no solamente por la caminata, sino está agotado en su alma y en su corazón, y siente debilidad, y se sienta ahí. Y aquí alguno podría decir que se produce un acercamiento casual de una mujer a Jesús, pero no es casual. Todo en los planes de Dios tiene un propósito. Y entonces, mientras los discípulos se van a comprar, Jesús entabla una conversación con esa mujer y le pide que le dé de beber. Jesús le pide a esta mujer que le dé de beber, porque a través, repito, de esa conversación el Señor va a romper muchas barreras que los hombres han derribado.
Ya ha roto una cuando atraviesa Samaria. Dice el Evangelio que en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre libre o esclavo. No hay diferencia entre judío o no judío. No hay diferencia de ninguna naturaleza, porque en Cristo Jesús todos somos uno. Y en nuestras venas corre la misma sangre espiritual. Esto es, que somos hijos de Dios. Todos igualmente amados y apreciados por Dios. Y entonces Jesús se sienta ante la samaritana y le pide de beber. Y rompe entonces la primera muralla que se ha levantado entre los hombres, murallas raciales o políticas o religiosas. Pero en segundo lugar también rompe otra barrera que era terrible en el mundo antiguo. Es decir, las mujeres valían poco menos que nada. Y no solamente en el mundo judío, en el mundo romano, en el mundo griego, la mujer no tenía ningún valor. La hipocresía farisea era tan grande que había una oración que hacían los hombres que decían que agradecían a Dios por no ser gentiles ni mujeres. Era terrible. Jesús no piensa así. Porque también en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, dice que ya no hay diferencia entre varón y mujer, que todos somos uno en Cristo. Y entonces Jesús se dirige a esa mujer, lo cual era muy extraño porque ningún rabí y ningún maestro haría eso, porque su reputación estaba en juego. O sea, ningún maestro de Israel hablaría con una mujer porque podrían decir cosas muy malas acerca de él, porque está quebrantando una tradición y una forma de ver la vida. Pero en segundo lugar, aquella mujer no era cualquier mujer. Hay una razón por la cual esta mujer ha ido al pozo a sacar agua a una hora poco usual, la hora sexta era el mediodía. Generalmente se saca agua, ¿a qué hora? Temprano o por la tarde, cuando el sol ya ha bajado. Pero ¿quién va a sacar agua al pozo en una hora donde hace calor? Pues solamente una persona que no quisiera encontrarse con nadie. Una persona que no quisiera que nadie la viese, que nadie la mirase, porque a lo mejor le pasa que cada vez que ella camina por un lugar, la gente se acerca para hablar de ella. La mujer samaritana es una mujer que está viviendo con un hombre que no es su marido y ha tenido 5 maridos. Y no me van a decir, hermanos, que a nosotros no nos gusta hablar de personas así, que no nos gusta murmurar y conversar sobre las personas que consideramos indignas, pecadoras y que su vida está hecha una desgracia. Y nadie seguramente era capaz de acercarse a esa mujer porque, bueno, se iba a contaminar. Pero Jesús, el hombre más puro, el Hijo de Dios, le habla a la mujer. Y ya rompe una barrera por el hecho de hablar a una mujer, pero rompe otra más terrible, que es esa norma que se ha creado donde no se puede hablar con una persona que pensamos que tiene mala vida. Porque algunos creen que el Evangelio de Jesús es para los buenos y el Evangelio de Jesús no es para los malos. Y a veces pensamos que Dios solamente recibe a los buenos y a los malos no los recibe porque son malos. Y el Evangelio no es así. El Evangelio de Jesús es Dios abriendo sus brazos de amor y llamando a todos al arrepentimiento, sean buenos o sean malos. Ese es el Evangelio. El Evangelio es: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Evangelio no es: limpia tus pecados para que recién puedas venir a mí. El Evangelio es: así como eres, te recibo porque soy capaz de transformar tu vida. Y entonces miren cómo Jesús toma la iniciativa. No es la mujer la que toma la
iniciativa. No es la mujer buscando a Dios, es Dios buscando a los hombres. Es Dios buscando tu vida. Es Dios buscando a esta mujer. Y entonces Jesús le dice, dame de beber, dame de beber. Y la mujer es ahí cuando se sorprende, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Se sorprende, está sorprendido. Y Jesús le responde, mira, si conocieras el don de Dios, o sea, si supieras esto que he venido diciendo, lo que es la gracia de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él te daría agua viva. Esta mujer no sabía con quién estaba hablando. No lo sabía. Tanto es así que toma la conversación de manera literal, o quizás siendo muy lista es irónica, porque le dice, si no tienes con qué sacarla. O sea, tú me estás ofreciendo agua viva, tú me estás hablando de un don de Dios tremendo, tú no me estás hablando de agua corriente, de agua viva, pero ¿saben qué? Dos cosas, ni tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues me vas a dar el agua viva? Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo, el aspecto de Jesús era tan normal y tan natural y tan corriente que a simple vista no hubiésemos reconocido con quién estábamos hablando. Porque la encarnación significa que Jesús se hizo como uno de nosotros. Y a simple vista no somos capaces de reconocerlo. Solamente le reconocemos cuando Jesús comienza a hablar. Porque Él tiene palabras de vida eterna. Pero si hubiésemos pasado por su lado, simplemente le hubiéramos visto como un hombre de 30 años y con ningún tipo de atractivo superficial, porque el atractivo de Jesús es algo mucho más hondo, mucho más profundo. Jesús atrae porque habla el corazón, y Jesús atrae porque tiene el corazón de Dios. Y esta mujer, no sabemos si de manera literal o de manera irónica, le está diciendo, ¿qué me puedes tú ofrecer? ¿Y qué me hablas tú del don de Dios si ni siquiera tienes un miserable recipiente para sacar el pozo, siendo el pozo tan hondo, tan hondo? ¿O te crees mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron sus hijos y sus ganados? Y Jesús entonces le replica, le dice, mira, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, en esta conversación entre Jesús y la mujer, sucede lo que normalmente vemos en las conversaciones de Jesús con otros personajes en los evangelios. Es decir, la gente está hablando, está dialogando en términos puramente terrenales y no son capaces de entender a Jesús, que habla en términos celestiales. Está pensando en el agua allí que calma la sed por un momento. Jesús le está hablando de algo mucho más profundo. Mucho más profundo, porque Jesús conoce el corazón de esta mujer. Le dice, entonces dame esa agua, le dice la mujer, para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y entonces aquí Jesús le lanza una pregunta tremenda. Le dice, pues si quieres de esa agua, anda y llama a tu marido. Y ella le dice, marido, yo no tengo marido. Pues bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces aquí tenemos que hacer una reflexión y tenemos que hacer un alto. ¿Por qué esta mujer ha tenido tantos maridos? O sea, ¿cuál es el problema de esta mujer que le ha llevado a pasar por tantos hombres? ¿Por qué?
tiene su corazón tan torcido. Es una mujer tan pecadora. Somos nosotros distintos que ella. ¿Por qué la conversación acerca del agua? ¿Por qué Jesús le está diciendo: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el quien bebiere el agua que yo le doy no tendrá sed jamás? Aquí hay una revelación tremenda de parte de Jesús. Esto es, que tu alma y mi alma tienen necesidad de ser llenadas con algo que es mucho, mucho más que simplemente algo material o emocional. Tenemos necesidad de Dios. O sea, esta mujer pensaba que el amor la iba a llenar, que el amor de un hombre la iba a llenar. Y estaba con ese hombre y no le llenaba. Y pensaba que el problema era ese hombre, porque si cambiaba, pues el próximo sí sería un buen hombre que iba a llenar su necesidad de afecto y de cariño. Pero llegaba el siguiente y ocurría exactamente lo mismo. Quizás por un momento las emociones, quizás por un momento la alegría, pero como está buscando amor en el amor imperfecto de otra persona, pues a la larga le ocurre lo mismo. Tampoco la segunda persona es capaz de llenar la necesidad de su corazón. Otra vez vuelve a tener sed. Aparentemente una nueva relación sacia su sed, pero esa nueva relación la sacia temporalmente, porque otra vez se siente no amada, vacía, maltratada, o tantas cosas que suelen suceder en las relaciones. Y entonces ella está buscando suplir la necesidad de afecto en las personas. Y todos nosotros tenemos necesidad de amor y de admiración. Por eso que los hombres pueden alcanzar ciertos objetivos y logros y no sentirse satisfechos. Una vez que los tienen en sus manos, ya no les satisfacen. Y entonces van buscando otros logros y van buscando otros caminos, pensando que en el siguiente paso allí se va a alcanzar la plenitud, para que solamente ocurra que, habiendo llegado allí, otra vez uno sienta el vacío y la necesidad. San Agustín dijo: nuestros corazones, nuestras almas han sido creadas por Dios y solamente descansarán cuando descansen en Dios. No está hablando él del momento de la muerte, está diciendo que todos nosotros en esta vida tenemos y venimos con una inmensa necesidad espiritual, y que pensamos que lo emocional lo puede llenar, y a veces pensamos que lo material lo puede llenar, pero solamente se llena cuando encontramos a Dios. El que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Yo no sé si tú te pareces a esta mujer en algún sentido de tu vida. Si en el aspecto emocional, en el aspecto material, vas de un lado a otro pensando que ese nuevo logro, ese nuevo sueño, por fin te dará la felicidad. Y cuando lo consigues, no te sientes feliz y no te sientes pleno ni lleno, porque tu alma necesita del alimento de Dios, del agua espiritual que da Jesucristo. Y esta mujer necesitaba de ese amor que viene de lo alto, que solamente lo puede dar Jesús. Y seguramente que ya había sido rechazada por su religión, porque claro, ¿qué religión aguanta una mujer que tiene 5 maridos? Esas mujeres ya tienen una cruz. ¿Y qué religión puede aguantar una persona que ha cometido tal o cual pecado? Ya tiene una cruz, está desahuciada, no queremos saber nada de aquello. Pero Jesús, cuando le dice, llama a tu marido, y ella le responde que no tiene, y Jesús le replica, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús no ahonda más en la herida de esta mujer, porque no escarba y no le acusa,
le revela, le señala, pero Jesús la ama. Y Jesús quiere que ella salga de esa situación. Jesús quiere que entienda que solo Dios puede llenar su alma, y por eso le ofrece el agua viva, no el agua estancada de los seres humanos, sino el agua viva. Es decir, Jesús nos está diciendo aquí que necesitamos tener un encuentro con Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros primero buscamos la añadidura y no buscamos el reino de Dios. Dios no quiere que tengamos un hogar, claro que Dios quiere que tengamos un hogar. Dios no quiere que progresemos, claro que el Señor quiere que progresemos y salgamos adelante. Dios no quiere que nuestros hijos estudien y les vaya bien, claro que el Señor quiere todo eso, porque son cosas buenas, pero son añadiduras. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces, cuando bebemos de Dios y de la fuente de agua eterna que es Él, entonces encajamos. Nuestro corazón encaja y todo lo demás comienza a adquirir sentido. Adquiere sentido la familia, adquiere sentido el trabajo, adquiere sentido tantas cosas que sin Dios, hasta aun cuando es bueno, puede ser nuestra perdición. Ayer yo estaba viendo la biografía de un famoso cantante, ¿no?, de mis épocas, Camilo VI, ¿se acuerdan? Una voz extraordinaria, pero también veía la vida de su pobre hijo, un muchacho totalmente descaminado, descarriado, y al ver eso yo decía, qué precio tan grande para el éxito. O sea, ¿cómo se puede perder un muchacho que su padre tiene todo? Es que sin Dios eso no es nada. Nuestro corazón no está lleno, no puede ser saciado, aunque materialmente tengamos todo. Entonces yo quiero decirte, si tu vida se parece un poco a la de esta mujer, en el sentido de que vas buscando en todo y en todas partes felicidad, plenitud, alegría, para solamente luego sentirte decepcionado y desilusionado, estás bebiendo el agua de este mundo. Y el agua de este mundo calma la sed solamente de manera temporal. Busca a Dios y a Jesucristo, porque Él ofrece el agua viva. Dice Él que quien bebe de esa agua no tendrá sed, no tendrá sed jamás. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque ¿quién le había contado a Jesús su vida? Nadie. Y entonces la mujer saca su argumento religioso. Dice, hey, tú eres profeta, tú eres judío, ustedes dicen que se debe de adorar allá, nosotros decimos que se debe de adorar aquí, ¿no? O sea, otra vez la religión levantándose y ocultando el rostro de Dios. Y Jesús dice, mira, eso no es importante, ni aquí ni allá. Nadie tiene la exclusividad de Dios. Y nadie tiene la exclusividad de la entrada al reino de los cielos. Nadie. El único es Dios. Dice, y Dios está buscando quienes le adoren. Y quienes le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, podemos tener un encuentro con Dios donde quiera que estemos. Tú puedes tener un encuentro con Dios en un lugar como un templo, una iglesia, cualquiera que fuera su denominación, y puedes tener un encuentro con Dios en la selva más perdida, o en la prisión, o donde sea. Allí puede visitarte Dios, es decir, en tu necesidad, en tu condición, en donde tú estás, allí va a llegar Dios. Ya no tienes que vivir aspirando algún día a ir a Jerusalén como hacían los judíos, o a ir a tal lugar, porque ahora Dios se ha revelado y ha roto esas divisiones que los hombres hemos levantado, esa dificultad para acercarme a Dios y pensar que Dios está en la peregrinación o en tal o cual lugar. Ahora Dios se ha acercado a nosotros,
Dios se sienta, Jesús se sienta al lado de una mujer, el Hijo de Dios, y le dice, yo tengo el agua viva. Ya no le importa los lugares santos, lo que importa era que Dios se ha acercado a nosotros. Qué maravilloso es esto, hermano. Qué maravilloso es saber que donde quiera que yo esté puedo levantar una voz al Señor y decirle, Señor, yo necesito del agua viva y necesito de ti. Entonces la mujer cada vez se ve más confrontada y dice, bueno, pero vendrá el Mesías, el Cristo. Él nos va a decir, Él nos va a declarar cómo son las cosas. Ahora escuchen, hombres muy religiosos le preguntaron a Jesús directamente si era el Mesías. Jesús, viendo sus corazones orgullosos de su propia justicia, nunca le respondía directamente. Pero cuando esta mujer dice, sabemos que va a venir el Mesías, el Cristo, y Él nos va a declarar estas cosas, Jesús hace lo que nunca antes había hecho. Le dice directamente, yo soy, dice el Señor, el que habla contigo. Hermanos, si a mí Jesús me dice eso, me da un infarto. No, o sea, eso es lo que esperamos toda nuestra vida. O sea, el momento en que nos encontremos cara a cara con Dios, con Jesús, nuestro amado, a quien seguimos y a quien hemos entregado nuestra vida y le hemos doblegado. ¿Por qué Jesús se revela con tanta claridad a esta mujer despreciada y desechada y no se revela a nosotros, a los fariseos, a los justos, a los sacerdotes? ¿Por qué? Porque el Evangelio dice así, que el Señor se burla de la soberbia y la insensatez, del orgullo humano, que piensa que por su capacidad es merecedor de Dios y puede conocer a Dios. Porque Él mira de lejos al que se enaltece, mas el que se humilla será enaltecido. Ya lo decía Pablo a los Corintios, entre vosotros no hay muchos nobles ni muchos sabios, porque lo desechado del mundo escogió Dios, a lo que no es, para deshacer lo que es. Sí, hermanos, seguramente las mentes más preclaras y más inteligentes y más brillantes de este mundo no son cristianas. Y eso es su perdición, porque por su orgullo no son capaces de mirar con el corazón el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, a partir de aquí, se traza un estilo de ministerio de Jesús tremendo. ¿Cuál es? Dice que Jesús se sentaba a comer con las rameras y con los pecadores. Tanto así que fue llamado amigo de pecadores. O sea, los excluidos de la religión pura y santa ahora eran recibidos por Jesús. No para que siguieran viviendo así, no, sino para que Jesús les transformara su corazón, para salvarlos, exactamente, para transformarlos. Por eso dije al principio, no se trata de que yo busque mi propia autotransformación para que el Señor me acepte, no. Se trata de que soy samaritano, soy samaritana. Mi vida emocional, mi vida física, material es una desgracia, una tragedia. No considero a Dios en mi vida, no soy merecedor de Dios. Pero así como estoy, Jesús me está buscando. Y Jesús se sienta en un pozo. Y Jesús me habla. Y Jesús conversa conmigo. Y Jesús derriba mis barreras y mis murallas. Porque Él quiere hacer algo en mi interior. Porque este es el Evangelio. Es la transformación del mundo que vive en pecado y que no considera a Dios. ¿Sabe qué? La mujer dice que se olvidó del cántaro y se fue. O sea, vino a sacar agua y se olvidó el cántaro y se fue. ¿Sabes? Estos días estuve leyendo
un poquito de la biografía de San Francisco de Asís. Realmente todavía ni he empezado. Estoy en el prólogo de quien escribió uno de estos libros. Pero me impresionó algo que decía el prólogo. Decía, Francisco de Asís, si se le puede definir de alguna manera, le definiríamos así. Era un hombre enamorado de Dios. Enamorado de Dios. Cuando tú estás enamorado te olvidas todo, ¿no? Pues esta mujer cuando encuentra a Jesús y le revela que es el Mesías, y no la ha maltratado, y no la ha triturado, y no la ha desechado, sino que le ha hablado y la ha recibido, ya se olvida del cántaro, del agua, lo que sea. Se olvida de la vergüenza, porque dice que va al pueblo, regresa al pueblo y dice, hay un hombre allí que me ha dicho todo lo que he hecho. Antes se avergonzaba, pero ahora dice, uy, él me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? ¿No será el Mesías? Y entonces dice que toda la ciudad salieron, vinieron a Jesús, ¿no? Vinieron a Jesús. Y cuando encontraron a Jesús, le pidieron que se quedara allí con ellos. Y Jesús se quedó 2 días con ellos. Qué precioso es tener a un hombre de Dios en casa, ¿no? Jesús se quedó con ellos 2 días. Yo me imagino de todo lo que hablarían. Tantas interrogantes que tiene uno, ¿no? Tanto sin sentido a veces, tantas cosas que no entendemos. Jesús podía hablar con ellos. Y dice que luego de esos 2 días, muchos creyeron en Él, por la palabra de Él. ¿Y sabe lo que le decían a la mujer? Ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta es la clave. O sea, a veces nuestra fe es de segunda mano. Nuestra religión es de segunda mano. No hemos tenido una experiencia y un encuentro real con Dios. Yo ya lo he dicho muchas veces, por eso que a veces me preocupo mucho de los chicos de la iglesia, los niños, los jóvenes de la iglesia, porque de alguna manera ellos vienen porque nosotros como padres los traemos. Y podría estar ahí dándose una relación de segunda mano. O sea, que ellos crean porque nosotros le contamos, pero no tienen una vivencia con Dios. Los samaritanos decían, ya no solamente creemos porque tú nos has contado, sino porque nosotros mismos hemos tenido una experiencia con Jesucristo. Jesús es capaz de transformar un corazón cuando ese corazón quiere tener un encuentro con Él. La mujer samaritana que unas horas antes su vida no tenía ninguna utilidad para nadie, sino solamente para que se hablase mal de ella, en este momento se convierte en una mujer extraordinaria, ¿no es cierto? Porque a través de su sensibilidad y a través de la revelación que le hace Jesús, ella se convierte en un instrumento para Dios. Y otra vez aquí destaca una vez más, ¿no?, lo que dice la palabra. La palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No quiere decir esto que vamos a entregarnos al pecado para que la gracia de Dios abunde. Lo que significa es que en cualquiera que sea nuestra condición, si somos capaces de mirar a Dios, siempre habrá una gracia perdonadora y un poder capaz de transformar. Gloria sea al Señor, hermanos, porque en muchos sentidos de ese mundo nos sacó Dios, ¿no es cierto? Y aunque nos puede avergonzar una vida sin Dios, sin embargo, al estar en Dios ahora es nuestra gloria, porque podemos decir, de allí me sacó Dios. Dios es capaz de transformar el corazón. Amén. Vamos.